El día de hoy vamos a analizar el movimiento de un carro en una montaña rusa a partir de las leyes de la conservación de la energía. Para ello, entonces, vamos a introducir la siguiente situación. Vamos a imaginarnos un carro que parte desde el reposo, desde un punto a una altura h, en una montaña rusa. Entonces, el carro, una vez que ha bajado, ha recorrido verticalmente esa altura h, se encuentra con un rizo circular, donde el punto B señalado acá en el rizo es el punto más alto de la circunferencia y el punto C es el punto en el cual la trayectoria del carro va perpendicular a la superficie horizontal. Se nos plantean entonces las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el valor mínimo de h necesario para que cuando el carro esté en el punto B, este no se caiga? Y segundo, queremos hallar cuáles son las velocidades tangencial, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial en el punto C, teniendo en cuenta que la altura h es 3,5 veces el radio y que el radio es de 25 metros. Listo, entonces como lo sugerí inicialmente, vamos a utilizar las leyes de la conservación de la energía para resolver este problema. En este problema vamos a asumir que no hay fricción, por lo tanto la energía se va a conservar entre los puntos A y B. Vamos a resolver primero el inciso A. Entonces, entre los puntos A y B, la energía inicial va a ser igual a la energía final. La energía inicial va a ser la energía en el punto A y la energía final va a ser la energía en el punto B. Inicialmente, como el auto parte del reposo, este solo va a tener energía potencial gravitacional. Esa va a estar dada por la multiplicación entre su masa, la gravedad y la altura h. En el punto B, que es el punto final, la energía va a tener una componente que es la energía potencial gravitacional, que va a estar dada simplemente por mg por 2r, donde 2r es la altura del carro en el punto B, más la energía cinética, que es simplemente un medio por m por b al cuadrado. Reemplazando y teniendo en cuenta que las energías se conservan, tenemos que mg por h es igual a 2 veces mg por r más un medio de m por b al cuadrado. Despejando para h, obtenemos que h es igual a 2 veces r más un medio de b al cuadrado sobre la gravedad. Entonces ya tuvimos una expresión para h. Sin embargo, inicialmente en el problema no se nos habla de la velocidad que tiene el carro en el punto B. Por lo tanto, querríamos obtener la altura h únicamente en términos de r, que es lo único que que tenemos inicialmente en el problema. Ahora bien, volvamos a la pregunta que se nos plantea. La pregunta dice, ¿cuál es el valor mínimo de h necesario para que cuando el carro llegue al punto B, ese no se caiga? Aquí la frase valor mínimo de h es importante. ¿A qué nos referimos con el valor mínimo de h para que el carro no se caiga? Esto lo podemos resolver en términos de las ecuaciones de Newton en el punto B. Entonces, planteemos las ecuaciones de Newton para el movimiento del carro en el punto B, que es el punto más alto del rizo. Para ello, planteemos el diagrama de fuerzas del carro. Podemos ver que hacia abajo, evidentemente, actúa su peso, pero a su vez, en ese punto más alto, la fuerza normal también va a ir hacia abajo. La fuerza normal que ejerce el rizo sobre el carro. Entonces la sumatoria de fuerzas nos va a dar mg más n, y esto, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a una masa por una aceleración. Como este movimiento es circular,
la aceleración va a ser una aceleración centrípeta. A su vez, sabemos que la aceleración centrípeta se define como v al cuadrado sobre el radio, donde v es la velocidad tangencial, r es el radio. Y en ese sentido tenemos que mg más n es igual a m por v al cuadrado sobre r. Ahora bien, analicemos esa ecuación que vamos a llamar, vamos a decir que esa ecuación es la número 2 y que esta es la número 1. Queremos hallar el valor mínimo de h para que al llegar a b no se caiga. ¿Qué significa que el carro no se caiga en el punto B? Significa que la fuerza normal sea mayor a 0. Ahora bien, si vamos a la ecuación 1, como estamos hablando del valor mínimo de h, queremos que la velocidad v sea lo más pequeña posible, pero que a pesar de eso, el carro no se caiga. Entonces, tenemos que hallar la velocidad v más pequeña necesaria para que el carro no se caiga. Eso quiere decir que tenemos, si vamos a la ecuación 2, tenemos que hacer que la fuerza normal sea lo más pequeña posible, pero que no sea igual a 0. El caso límite va a ser n igual a 0. Si la fuerza normal es igual a 0, se va a caer. Entonces, reemplacemos la velocidad teniendo en cuenta que la fuerza normal es igual a 0. Si la velocidad es mayor a la velocidad que vamos a hallar, entonces el carro no se va a caer. Reemplazando, obtenemos que v al cuadrado es igual a g por r. Si reemplazamos esa ecuación que vamos a llamar ecuación 3 en 1, obtenemos que h, el valor mínimo de la altura, para que el carro no se caiga en el punto B, va a ser igual a 2r más un medio de g por r sobre g. La gravedad se cancela y tenemos que h es simplemente 5 medios de r. ¿Listo? Eso quiere decir que exactamente en ese punto, como en ese punto la fuerza normal es igual a 0, para la velocidad que hallamos acá, como la fuerza normal es igual a 0, si la altura es exactamente igual a 5 medios de r, el carro se va a caer. Pero si es un poco mayor a 5 medios de r, para cualquier altura mayor a 5 medios de r, el carro va a evitar caerse en el punto B. Listo, hemos entonces hallado la respuesta a la primera pregunta. Ahora vamos a hallar la respuesta al inciso B. Vamos a plantear el inciso B acá abajo. En el inciso B nos dicen que H es igual a 3.5 R y que R es igual a 25 metros. Nos piden hallar la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. En el punto C, recordemos, el carro se desplaza perpendicular a la superficie. El desplazamiento del carro va hacia abajo en ese punto y la superficie horizontal pues va perpendicular a ese desplazamiento en el punto C. Volviendo a la imagen planteada acá. En ese punto el desplazamiento del carro es vertical y es perpendicular entonces al eje horizontal. Entonces queremos hallar la velocidad tangencial en ese punto C. Vamos a hallarla. Para ello vamos a utilizar las ecuaciones de conservación de la energía. Sabemos que de acuerdo a esas ecuaciones, la energía inicial es mg por h
La energía final en ese punto pues va a ser mg por r, donde r es la altura del carro en el punto C, más un medio de m por v al cuadrado. La energía se conserva, entonces tenemos que mg por h es igual a mg por r más un medio de m por v al cuadrado. Las masas se cancelan, obtenemos que entonces que v al cuadrado es igual a 2 veces g por h menos g por r. Teniendo en cuenta que h es 3,5 r y que r es 25 metros, obtenemos, espérenme, me fui un poquito, obtenemos entonces que la velocidad al cuadrado es igual a 5, es igual a, ¿qué le voy a decir? Entonces la velocidad va a ser igual, más bien, la velocidad sin el cuadrado va a ser igual a la raíz de todo eso, y nos va a quedar que esa velocidad entonces va a ser simplemente 35 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del carro en ese punto, en el punto C. Lo siguiente es hallar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es v al cuadrado sobre r. Si reemplazamos con los valores dados, nos va a quedar que la aceleración centrípeta es de 49 metros sobre segundo cuadrado. Y por último, obtenemos eh, tenemos lo siguiente para la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la aceleración que va en un movimiento circular, es la aceleración que va en la dirección del movimiento. En ese punto C, la aceleración tangencial va hacia abajo, por lo tanto la aceleración tangencial únicamente va a ser la gravedad. Listo, entonces hemos resuelto nuestro problema. Espero hayan entendido y nos encontramos en una próxima ocasión.